Hola a todos. Bienvenidos a Era Sapient, Student. En este canal, nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos que moldearon el destino de nuestro planeta. Hoy exploramos las frases emblemáticas de estos visionarios y desentrañamos los momentos clave de sus vidas, que transformaron la manera en que percibimos el mundo. No te pierdas la oportunidad, hoy, de descubrir las historias fascinantes detrás de estos personajes históricos, y cómo sus palabras resonaron a lo largo del tiempo. Hoy hablaremos de Nelson Mandela, el hombre que se adelantó en el pensamiento de la era moderna. Bienvenidos a una exploración profunda de mi vida y mi legado. Yo soy Nelson Mandela, más allá de la igualdad racial y el pensamiento de una nueva era que se adelantó en el tiempo. Estos son los puntos que expondré de mi vida. 1. Mi vida. 2. Influencias y desarrollo. 3. Los orígenes y juventud. 4. Mis frases más famosas. 5. Mi legado para la humanidad. Primer punto. Mi vida. Hola a todos, mi nombre es Nelson Mandela. Nací el 18 de julio de 1918 en Mvezo, una pequeña aldea en el distrito de Umtata, en la provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica. Mi padre, Gala Henry Mpakanyisba, fue un jefe local y consejero de la familia real Tembu, mientras que mi madre, Nosekeni Fanny, era una devota cristiana. Mi vida estuvo marcada por la lucha por la libertad y la igualdad, y hoy, quiero compartir con ustedes mi historia. 2. Mis influencias y desarrollo. Desde muy pequeño, fui expuesto a la rica cultura y las tradiciones de mi pueblo. A los 7 años, fui el primero de mi familia en asistir a la escuela, donde mi profesora me dio el nombre inglés de Nelson. En mi adolescencia, después de la muerte de mi padre, fui enviado a vivir con el regente de los Tembu, Jonjintaba Dalindievo, en Cuequefueni. Allí, fui testigo de los consejos tribales y aprendí sobre el liderazgo y la justicia. En 1939, comencé mis estudios en la Universidad de Fort Hare, la única universidad para negros en Sudáfrica en ese entonces. Fue allí donde mi conciencia política empezó a despertar, aunque mis estudios se vieron interrumpidos por mi participación en una huelga estudiantil. Después de mudarme a Johannesburgo en 1941, completé mis estudios a través de la Universidad de Sudáfrica y obtuve mi título de abogado en 1942. Junto con Oliver Tambo, fundé el primer bufete de abogados negros en Sudáfrica. En 1944, me uní al Congreso Nacional Africano, ANC, y fui uno de los fundadores de la Liga Juvenil de la ANC. Nuestra lucha se centró en desmantelar el sistema opresivo del apartheid, que segregaba a los sudafricanos en función de su raza. El apartheid, implementado en 1948, fue un sistema brutal que negó a los negros sudafricanos sus derechos básicos y los relegó a vivir en condiciones de extrema pobreza y segregación. Me convertí en un ferviente defensor de la resistencia no violenta, pero la creciente represión del régimen me llevó a reconsiderar mis métodos. En 1961, cofundé un Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, la rama armada del ANC, para llevar a cabo actos de sabotaje contra el régimen del apartheid. En 1962, fui arrestado y condenado a 5 años de prisión por salir ilegalmente del país e incitar a la huelga. Un año después, en 1963, fui llevado a juicio nuevamente en el famoso juicio de Rivonia, donde fui condenado a cadena perpetua por sabotaje y otros delitos. Pasé 27 años en prisión, la mayoría de ellos en la infame isla Raven, donde sufrí duras condiciones pero nunca perdí la esperanza ni mi determinación de luchar por la libertad. Mi vida personal estuvo marcada por varias relaciones significativas. Me casé 3 veces, primero con Evelyn Tokomase en 1944, con quien tuve 4 hijos, luego con Winnie Madikizela en 1958, con quien tuve 2 hijas, y finalmente con Graca Machel en 1998. Mi matrimonio con Winnie fue especialmente difícil debido a las presiones políticas y mi largo encarcelamiento, lo que finalmente llevó a nuestra separación. A lo largo de mi vida, enfrenté desafíos personales y políticos, pero siempre mantuve mi fe en la humanidad y en el poder del perdón.
Creía firmemente que, a pesar de las injusticias que sufrí, la única forma de avanzar era dejar atrás el odio y trabajar hacia la reconciliación. Fui liberado de prisión el 11 de febrero de 1990, en medio de una creciente presión internacional y una ola de resistencia interna. Este fue un momento histórico que marcó el comienzo de una nueva era en Sudáfrica. En 1991, fui elegido presidente de la ANC y comencé a negociar el fin del apartheid con el gobierno del presidente F.W. de Klerk. En 1993, de Klerk y yo recibimos conjuntamente el Premio Nobel de la Paz por nuestros esfuerzos para desmantelar pacíficamente el apartheid y establecer las bases para una Sudáfrica democrática. En 1994, participé en las primeras elecciones democráticas multirraciales de Sudáfrica y fui elegido como el primer presidente negro del país. Durante mi presidencia, trabajé incansablemente para reconciliar una nación dividida y construir un futuro basado en la igualdad y la justicia. Uno de mis logros más significativos fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu. Esta comisión tenía la tarea de abordar las atrocidades cometidas durante el apartheid y promover la sanación y la reconciliación nacional. Mi gobierno también implementó políticas para mejorar las condiciones de vida de los sudafricanos negros, incluidos programas de vivienda, atención médica y educación. A pesar de los desafíos, siempre mantuve mi fe en la capacidad de Sudáfrica para superar su pasado y construir un futuro mejor. Mi vida personal estuvo marcada por varias relaciones significativas. Me casé 3 veces, primero con Evelyn Tokomase en 1944, con quien tuve 4 hijos, luego con Winnie Madikizela en 1958, con quien tuve 2 hijas, y finalmente con Graca Machel en 1998. Mi matrimonio con Winnie fue especialmente difícil debido a las presiones políticas y mi largo encarcelamiento, lo que finalmente llevó a nuestra separación. A lo largo de mi vida, enfrenté desafíos personales y políticos, pero siempre mantuve mi fe en la humanidad y en el poder del perdón. Creía firmemente que, a pesar de las injusticias que sufrí, la única forma de avanzar era dejar atrás el odio y trabajar hacia la reconciliación. Durante mi presidencia, trabajé incansablemente para reconciliar una nación dividida y construir un futuro basado en la igualdad y la justicia. Uno de mis logros más significativos fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu. Fallecí el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años, pero mi legado continúa vivo. Mi lucha por la justicia y la igualdad ha inspirado a millones alrededor del mundo, y mi vida es testimonio de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Mi legado para la humanidad. Durante mi presidencia, trabajé incansablemente para reconciliar una nación dividida y construir un futuro basado en la igualdad y la justicia. Uno de mis logros más significativos fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu. Esta comisión tenía la tarea de abordar las atrocidades cometidas durante el apartheid y promover la sanación y la reconciliación nacional. Después de dejar la presidencia en 1999, dediqué gran parte de mi tiempo a causas humanitarias y a la promoción de los derechos humanos. Fundé la Fundación Nelson Mandela, que trabaja para combatir la pobreza y promover la paz y la justicia social. Mi legado también incluye mi autobiografía, El largo camino hacia la libertad, que narra mi viaje desde la infancia hasta mi lucha contra el apartheid y mi tiempo en la presidencia. En mis últimos años, fui testigo del progreso que Sudáfrica logró, aunque también vi los desafíos que aún enfrentaba. Continué siendo una figura inspiradora tanto en mi país como en el extranjero. En 2004, me retiré de la vida pública para disfrutar de mi familia y amigos, pero mi compromiso con la justicia y la igualdad nunca flaqueó. Mi gobierno también implementó políticas para mejorar las condiciones de vida de los sudafricanos negros, incluidos programas de vivienda, atención médica y educación. A pesar de los desafíos, siempre mantuve mi fe en la capacidad de Sudáfrica para superar su pasado y construir un futuro mejor. Mi legado continúa vivo. Mi lucha por la justicia y la igualdad ha inspirado a millones alrededor del mundo. Algunas de mis frases más famosas. La mayor gloria en la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Si quieres hacer las paces con tu enemigo,
tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. He aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Siempre parece imposible hasta que se hace. Estas citas encapsulan algunos de los principios más importantes en el pensamiento para la humanidad, y son apropiadas para un público interesado en las ideas de la igualdad que han moldeado la historia, y la forma de pensar. Únete a nosotros en Erasaoet Student. Donde la historia cobra vida, suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.